latinoamericanos. Esta noche tengo el gran honor de presentarles a Dr. Pablo Gentili, que es secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, o CLACSO, que es una red académica que reúne más de 370 centros de investigación y más de 650 programas de posgrado en ciencias sociales y humanidades. Y el señor Gentili es doctor en educación de la Universidad de Buenos Aires y profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Y ha sido coordinador ejecutivo del Foro Mundial de Educación, autor y editor de más de 25 libros sobre políticas y reformas educativas en América Latina. Y el señor Gentili esta noche va a hablar sobre diferentes aspectos de la relación entre pobreza y desigualdades en América Latina. Y el doctor va a hablar por 50 minutos, algo así. Un poquito menos. Y después vamos a tener una discusión entre el señor Gentili y Thorsten Wetterblad, una colega mío que está trabajando aquí en el instituto y que es economista de desarrollo. Y vamos a tener una discusión entre ellos y después abrimos la mesa para todos, para comentarios y preguntas. Entonces, y también está circulando ya una lista. Si ustedes quieren información de nuestros seminarios, apunta su nombre y el correo electrónico allí. Muy bien, muy bienvenido, señor, y la palabra es suya. Muy bien, muchas gracias, Magnus. También agradecer aquí al Instituto, al Centro de Estudios Latinoamericanos, a su directora, Friedrich Ugler, y bueno, los colegas que durante estos días de trabajo aquí en Estocolmo hemos podido conocer y compartir, a pesar de ser muy corta esta visita, varios momentos de aprendizaje y discusión acerca de varias cuestiones de las ciencias sociales de América Latina. CLACSO es una organización que fue creada por la UNESCO hace casi 50 años y que en los últimos 15 años ha tenido la suerte de contar con el apoyo de SIDA para el desarrollo de sus actividades. La visita justamente aquí a Estocolmo tiene que ver con la posibilidad de evaluar y analizar perspectivas futuras para ese trabajo conjunto, y uno de los ejes es fortalecer los vínculos de cooperación entre instituciones académicas de América Latina y esta institución, este centro aquí en Estocolmo. Por lo tanto, ojalá que tengamos la posibilidad de encontrarnos otras veces y promover otras actividades tanto aquí como en América Latina de manera conjunta. Me gustaría compartir con ustedes un balance de algunas de las cuestiones que han ocurrido en la última década en América Latina y que ponen en debate las complejas relaciones entre pobreza, exclusión, inclusión, igualdad en los países latinoamericanos. Naturalmente todo balance y análisis que se haga de América Latina tiene que partir del reconocimiento de la enorme heterogeneidad regional, de las especificidades y de las características que cada país latinoamericano tiene, que muchas veces acaban siendo solapadas o desconsideradas en análisis generales que interpretan cuestiones regionales en un sentido amplio. No cabe ninguna duda de que cualquier análisis, cualquier balance regional que se haga de la última década va a dejar de considerar algunas de estas especificidades y consecuentemente va a tender a simplificar muchas cuestiones que de hecho son bastante más complejas. Ustedes, haciendo esta aclaración, lo que les quiero es pedir disculpas si ciertas generalizaciones no incluyen casos particulares o, como les decía, especificidades que merecerían un tratamiento más detallado. Sin embargo, a diferencia de algunos enfoques que consideran que estas especificidades impiden hablar de América Latina, yo creo que efectivamente hay un conjunto de características y de fenómenos que nos permiten hoy entender y discutir
la situación regional y en particular en los temas que tienen que ver con el análisis de democracia, pobreza y políticas de igualdad, porque a lo largo de la última década varios aspectos relativos a estas políticas y varios de los procesos o dinámicas de consolidación o de fragilidad de la democracia en nuestros países han tenido algunos elementos en común. Me gustará a mí en esta presentación destacar algunos de esos elementos en común. De hecho, si uno analiza no solo la experiencia del Cono Sur, sino de toda la región, podemos, por ejemplo, reconocer que a lo largo de los últimos 30 años ha habido una relativa estabilidad democrática, con algunas diferencias naturalmente en los casos centroamericanos, pero se ha dado probablemente el ciclo democrático más largo de la historia latinoamericana en estos últimos 30 años, y consecuentemente vale la pena tratar de ver qué elementos en común se han dado en los países latinoamericanos. Naturalmente, siempre, insisto, estas generalizaciones desconsideran que, por ejemplo, países como México, mismo Colombia o Venezuela, tienen mucho más de 30 años de democracia. Sin embargo, también es sabido, y no vamos a discutir en este momento aquí, pero apenas como una aclaración, las especificidades que caracterizaron el desarrollo de la democracia mexicana, por ejemplo, durante los últimos 80 años, ¿sí? En particular el largo ciclo de gobiernos del PRI, que también entrará en colapso, o la particular, entre comillas, estabilidad democrática de un país que mantiene una de las guerras más largas, ¿sí?, de la historia latinoamericana, como es el caso de Colombia, o las especificidades de una democracia con una alta conflictividad social, que quizás cuya expresión paradigmática será el Caracazo, como es por ejemplo la experiencia venezolana, y después, ¿sí?, con la experiencia naturalmente de la denominada Revolución Bolivariana. Entonces, hay enormes diferencias, grandes especificidades, pero sin lugar a dudas estos 30 años de democracia nos permiten tratar de hacer un balance de lo que ha ocurrido. Y este balance de 30 años de democracia nos permite también entender o situar mejor el debate acerca de la discusión sobre pobreza, igualdad, desigualdad y exclusión. Entonces, un primer aspecto que podemos reconocer es que a lo largo de estas últimas 3 décadas, y particularmente a lo largo de la última, se ha consolidado un modelo de democracia representativa que ha permitido constituir a nuestros países una institucionalidad democrática relativamente estables. Se han dado experiencias sin lugar a dudas que mostraron la posibilidad de establecimiento de formas de participación más activas, de modelos de democracia más participativa y en algunos casos más de gestión más directa de la democracia. Sin embargo, no cabe ninguna duda que inclusive en el contexto de la emergencia de un conjunto de gobiernos progresistas en América Latina durante la última década, lo que se ha consolidado en nuestra región es un modelo de democracia representativa de tipo bastante clásica, liberal, que se fundamenta en una estructura bastante tradicional de partido y actores políticos que en algunos casos remiten a la historia de de la estructura política más tradicional de nuestros países, en otro caso han significado el surgimiento de nuevas fuerzas políticas en nuestro país, en nuestra región. Lo que sin lugar a dudas resulta interesante en este contexto de fortalecimiento y consolidación de la democracia representativa es la emergencia de algunos partidos políticos o fuerzas políticas que tuvieron como origen procesos de movilización, movimientos sociales, campesinos, indígenas, populares u obreros, ¿sí?, particularmente durante la última década, que llevaron a lo que puede ser identificado como la posibilidad de un proceso de renovación de las élites políticas latinoamericanas por procedimientos electorales, que también es una característica bastante nueva, al menos en la historia latinoamericana democrática, ¿sí? Este relevo de las élites políticas por medio de la democracia significó, por ejemplo,
en algunos países un cambio muy significativo de sus formas de representación y de sus estructuras representativas, como es por ejemplo el caso de Bolivia, ¿no es cierto? Donde claramente el desarrollo del MAS y la posibilidad de la llegada de Evo Morales a la presidencia de la República significó una ruptura en la tradición política boliviana muy significativa, mismo también en Brasil, en donde a pesar de que el PT es un partido obrero bastante clásico y su origen también remite a las formas históricas de consolidación de los partidos obreros con una clara y directa vinculación al movimiento de trabajadores, a una central sindical como es la CUT en el caso de Brasil. La elección de Lula, sin lugar a dudas, marcó de forma muy significativa una ruptura, ¿sí?, en la tradición político-partidaria brasileña, tan fuerte que inclusive en estas últimas elecciones se pudo ver de forma bastante clara. Era absolutamente impensable una década atrás que en Brasil disputaran la presidencia primero dos mujeres, ¿sí?, como fueron después del accidente que mató a Eduardo Campos, Marina Silva y Dilma Rousseff. Por otro lado, el hecho de que Marina Silva, a pesar de una proximidad, una cercanía muy directa con grupos muy conservadores, no es una mujer cualquiera, es una mujer del norte del país, la zona más pobre del país, de un origen campesino. Que una mujer campesina, semianalfabeta, disputara la presidencia de Brasil solo es posible, independientemente de que hoy tenga sus propuestas estuvieran mucho más vinculadas a los sectores más conservadores que progresistas. Sin lugar a dudas es la expresión de un cambio muy significativo en la política brasileña, que fue posible gracias a que 12 años atrás un operario, también sin educación formal y universitaria, llegara a la presidencia. Así es, la ruptura que Lula establece genera la posibilidad de que en Brasil se aproximen a la disputa electoral figuras bastante más normales y convencionales y comunes de la sociedad brasileña que lo que habían sido hasta ahora en la, de cierta forma, relativamente corta historia democrática que ha tenido Brasil. Llama la atención en estos 30 años también, y particularmente a lo largo de los últimos 12 o 15 años en la que se produjo este proceso de renovación de las élites políticas, que este proceso se haya dado en América Latina, como les decía, de forma democrática y también sin que estas transformaciones hayan cuestionado la estructura fundamental del modelo de acumulación y desarrollo económico que venía teniendo América Latina en la segunda mitad del siglo XX. O sea, hubo un cambio muy significativo en el campo de la política que no tuvo un correlato directo en la estructura económica. Nuestros países, de alguna manera, se transformaron políticamente sin que la matriz de acumulación, que se caracterizó siempre por una gran concentración económica, se haya modificado a lo largo de estos últimos 30 años. También en este contexto es interesante destacar que estos procesos de cambio que vivió la democracia latinoamericana a lo largo de estos últimos años fueron el escenario de desarrollo, particularmente, insisto, en los últimos 10 o 15 años, del desarrollo de un conjunto de políticas sociales que estuvieron directamente orientadas a poder disminuir los altísimos índices de pobreza, exclusión, marginalidad y en algunos casos pobreza extrema que la región había alcanzado como resultado no solo de su larga historia de producción, de exclusión y desigualdad, sino también fundamentalmente como consecuencia de las políticas neoliberales heredadas de la dictadura y también multiplicadas a lo largo de la década del 90 por gobiernos electos democráticamente, pero muy radicalmente neoliberales, que implementan las políticas de ajuste estructural de la década del 90 que producen pobreza, producen exclusión, hacen que países como Uruguay, que históricamente ya ha tenido una relativamente baja... ¿Estoy hablando muy rápido? Digo, pues, para los que son de lengua materna español, en español creo que no debe haber problema. Los que no lo son, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Se entiende? Si no, voy un poco más lento. Entonces, países como Uruguay, ¿sí?, que alcanzaran más del 40%
de índices de pobreza en los años 90 y un poco más de 25-26% de pobreza extrema, datos que eran realmente inéditos en la historia uruguaya, pero también niveles muy semejantes en la Argentina, también en Brasil y naturalmente en los países tradicionalmente marcados por los altos índices de pobreza, como son los países andinos, México y los países centroamericanos y caribeños, ¿sí? De cualquier forma, durante los años 90 la pobreza se extiende de forma muy significativa. Esto no lo vamos a analizar aquí, pero bueno, es parte también de este balance de la democracia, de los últimos 30 años de democracia, cómo el neoliberalismo emerge no solo como un proyecto hegemónico en el contexto de las dictaduras, sino que fundamentalmente se consolida y se implementan las políticas neoliberales en América Latina en el marco de gobiernos democráticos, y cómo estos gobiernos generan una multiplicación de los índices de pobreza y exclusión social en nuestros países. Por eso es de señalar que a lo largo de estos últimos 10 o 15 años, de manera general, todos los países de América Latina, sin lugar a dudas claramente los países de América del Sur, comienzan a desarrollar políticas tendientes a disminuir los altos índices de pobreza resultantes de las políticas neoliberales de los años 90. También, como parte de este balance, es importante señalar el éxito que estas políticas tuvieron, ¿sí?, en nuestros países para reducir de forma drástica los índices de pobreza y de pobreza extrema en casi todos los países de la región, ¿sí? ¿Cambié para un lado? ¿Para dónde cambié? No cambié nada, ¿sí? Así. Aquí. Entonces, bueno, aquí ustedes tienen un cuadro, no lo tengo. Es un cuadro en el cual pueden ver, esto es el primer gráfico, muestra los niveles de pobreza en porcentaje de la población, arriba y abajo en millones de personas. En los años 80, 40, el más amarillo son los niveles de pobreza extrema, el más rosado, naranja, no sé qué color es, los niveles de pobreza, ¿sí?, no indigentes. Entonces en los 80, 40,5% de pobreza, en los 90 salta para 48,4%, a fin del 90 teníamos 43,8%, ¿sí? El 2002, o sea, más o menos hace, como les señalo, entre los últimos 12, 15 años, ¿sí?, dependiendo del país, pero en términos regionales, es a partir del 2002 que se comienza a producir en la región una disminución cada vez más significativa de las tasas de pobreza y de pobreza extrema, llegando al 2013 con una tasa de pobreza del 27,9 a nivel regional, ¿sí?, y una tasa de pobreza total de 27,9, de pobreza extrema de 11,5. Para algunos países las tasas de pobreza más bajas, ¿sí?, de toda su historia, desde que al menos existen mediciones confiables de la pobreza. En millones de personas, ustedes lo pueden ver, desde los 225 millones de pobres del 2002 a los 164 millones de pobres del 2013. Cuando se dice esto, especialmente en un país donde se han implementado políticas de bienestar tan consolidadas como Suecia, festejar que la pobreza ha bajado y afirmar, sin embargo, que hay 169 millones de personas por debajo de la línea de la pobreza, puede llegar a sorprender, ¿sí?, porque de hecho, bueno, todavía siguen existiendo en América Latina muchísimas personas por debajo de la línea de la pobreza. Aquí les mostramos como un gran dato del avance, reconociendo que aún permanecen 169 millones de personas, 164 millones de personas por debajo de la línea de la pobreza. Sin embargo, una reducción tan drástica de casi la mitad del número de pobres en apenas una década señala el resultado de un conjunto de políticas públicas que los estados llevaron adelante en contextos democráticos,
¿sí? Insisto, en un contexto democrático en el cual las élites políticas se renuevan, en un contexto democrático en donde el modelo de acumulación de capital se mantiene inalterado, pero que permite llevar adelante políticas sociales, en algunos casos muy focalizadas, cuyo resultado ha sido sin lugar a dudas notable en su capacidad para reducir el número de pobres. De cierta forma, llegados a este punto, uno podría decir que hay en muy sintética presentación de cuestiones de algunos datos de estos últimos 30 años, pueden mostrar que de alguna forma Philipp Schmitter, en aquel texto clásico sobre la democracia, tenía razón, al menos si uno aplica esa afirmación en el caso democrático, y es que la democracia parece ser presa o rehén de una paradoja, es que al menos la democracia liberal. Decía Schmitter, y esa paradoja es de que a medida que la democracia se consolida, su futuro parece ser cada vez más incierto, ¿sí? A medida que la democracia se solidifica y se establece, se enraiza institucionalmente, algunas de las certezas que parecerían garantizar su futuro comienzan a mostrarse como relativamente endebles. Y esta es un poco la situación latinoamericana, porque si por un lado nosotros podemos observar que la democracia se ha consolidado en América Latina a lo largo de los últimos años, si por un lado podemos observar que en términos del ejercicio y desarrollo de una democracia representativa liberal, esa democracia tiene hoy una institucionalidad más fuerte, como les decía, el hecho de que un campesino cocalero de origen indígena llegue a la presidencia de la República, de que un obispo llegue a la presidencia del Paraguay, de que un obrero metalúrgico llegue a la presidencia del Brasil, el hecho de que, aunque la inestabilidad política mexicana continúe siendo alta, México se haya consolidado como una democracia representativa que no se instituye sobre la base del fraude, el hecho de que la democracia se haya mantenido de forma relativamente estable en países como Ecuador, el hecho de que los niveles de guerra y de conflicto en Colombia hayan tendido a disminuir, y particularmente en la última elección no haya triunfado la opción más belicista, el hecho de que haya habido procesos de paz y acuerdo y consenso en Centroamérica, nos muestran una democracia mucho más estable. También nos muestra una democracia mucho más estable en América Latina el hecho de que los gobiernos hayan decidido atacar una de las fuentes principales de injusticias e inequidades, como es los procesos de multiplicación de pobreza en nuestro continente. Sin embargo, y sin con esto querer arruinarles todavía los más cortos días de sol que hay en Noruega, en Suecia, en estos momentos, en Noruega también, creo que este balance positivo no puede dejar de considerar los aspectos que se abren, nuevamente citando a Schmitter, como de gran incertidumbre acerca de cuál es el futuro de esta democracia. Porque si por un lado nosotros podemos observar todo esto, también podemos observar algunas cuestiones que sin lugar a dudas son complejas. En términos más estructurales, aunque no me voy a referir a esto, sin lugar a dudas un gran problema es la persistencia de una matriz de acumulación directamente asociada a la concentración de capital y a la alta concentración de la riqueza que en América Latina ha persistido a lo largo de los últimos años, a la ampliación de un modelo de acumulación o desarrollo que está basado en una matriz que sin lugar a dudas genera, en función de algunas posibles interpretaciones futuras acerca de la perspectiva económica mundial, una gran incertidumbre. Pero no me quiero referir a la dimensión más estructuralmente económica de la incertidumbre de la democracia, sino a una cuestión más social y política. Por un lado, como ustedes pueden observar en la lámina siguiente, las políticas de combate a la pobreza, que en América Latina fundamentalmente estuvieron asociadas al desarrollo de programas de transferencia de renta condicionada, ¿sí?
o sea, programas sociales que estuvieron vinculados a transferencia de recursos monetarios a las familias, vinculados a ciertas condicionalidades de carácter social, como es por ejemplo la educación, la atención primaria y la protección de la infancia, aunque sirvieron para disminuir de manera significativa los niveles de pobreza en nuestra región, también generaron una inmensa franja de inestabilidad en el cual fluctúan, por decirlo metafóricamente, los ciertos sectores que hoy se encuentran, al menos estadísticamente, en la clase media, pero con una altísima proximidad con los niveles históricos de pobreza. Lo pueden ver en este cuadro que ahora se los explico un poco mejor de la siguiente forma. El azul son los niveles de indigencia más altos, la pobreza extrema. Si ustedes observan, con excepción de Honduras, Nicaragua, Paraguay y Guatemala, en prácticamente todos los países de América Latina, que son los 4 primeros países que ustedes tienen acá del lado de ustedes, el lado derecho, ¿sí? Con excepción de esos 4 primeros países, en todos los países de América Latina, los niveles, o 5 si incluimos también a Bolivia, aunque el dato boliviano es un poco antiguo, si Bolivia está un poco abajo del 35% que tiene este dato, este gráfico, ¿sí? Los niveles de indigencia y de pobreza extrema disminuyeron en todos los países, llegando a una expresión casi mínima en Uruguay, con un 2% de la población, ¿sí? Los niveles de pobreza, ¿sí? También con un nivel de vulnerabilidad, disminuyeron también de forma significativa, ¿sí? Y disminuyen progresivamente, y los niveles de vulnerabilidad, que son los que decíamos antes, esta franja de personas que han salido de la pobreza, pero todavía se encuentran en una franja intermedia de proximidad, a lo largo de los últimos años, naturalmente, gracias a los efectos de estas políticas, han tendido a aumentar, pero esto porque se supone que estos son resultado de una progresiva movilidad ascendente en algunos países. De cualquier forma, y más allá de la excelente noticia que es el nivel de reducción de la pobreza que ha tenido América Latina, también América Latina mantiene hoy un altísimo nivel, con algunas raras excepciones, como es el caso de Chile, de Costa Rica, de Uruguay y en parte ahora recientemente de Brasil o Argentina, ¿sí? Una franja de altísima fragilidad social, especialmente considerando que los índices internacionales de medición de pobreza que se utilizan en nuestros países han hecho que en algunos de los países latinoamericanos, como es el caso de Brasil, la simple entre comillas, ¿no? Porque no fue nada simple, pero digamos, el hecho de que Brasil instituyera un programa como el Bolsa Familia, ¿sí? La Beca Familia, significara sacar de la pobreza a casi 42 millones de personas a lo largo simplemente de una única década. Todo esto simple, y el adjetivo simple o simplemente no es, insisto, un hecho para restar la importancia al enorme valor social que tenía un programa como la Beca Familia. Lo que sí sirve es para entender que la Beca Familia, aunque tuvo un importantísimo papel en la disminución de los índices de pobreza en Brasil, como les decía, sacando 42 millones de personas de la pobreza, también no puede dejar de reconocer que colocó a esos 42 millones de personas, primero en un altísimo nivel de dependencia de la transferencia monetaria, por otro lado, pero aún así con esas transferencias monetarias no le permitió sacar a esa población de una relativa franja de inestabilidad que sin lugar a dudas abre enormes desafíos y complejidades para el futuro de la democracia y el futuro del combate a la pobreza en Brasil. De hecho, que en buena medida en todos nuestros países la disminución de la pobreza haya estado vinculada al desarrollo de programas de transferencia de renta condicionada, nos lleva también a la incertidumbre de saber qué ocurre si en un recambio, ¿sí? Porque una vez inaugurado el proceso de recambio de las élites políticas en América Latina, por el momento en muchos países han ganado las élites mejores, las campesinas, las operarias, las obreras, las progresistas.
pero también este recambio puede significar una rotación progresiva a cada década, ¿sí? En este sentido, una cierta madurez democrática que haga, como en muchos países del mundo,